Audioescuelasabática.com. Lección número 13, para el 27 de junio de 2020. Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Sábado 20 de junio. Para memorizar, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1 verso 22. El mejor método para estudiar la Biblia no sirve de nada si no estamos decididos a vivir de acuerdo con lo que aprendemos de las Escrituras. Lo que es válido para la educación en general, también lo es para el estudio de la Biblia en particular. Aprendemos mejor no solo leyendo o escuchando, sino practicando lo que sabemos. Esta obediencia abre un tesoro lleno de bendiciones divinas que de otro modo nos estarían vedadas, y nos guía por un camino emocionante que transforma la vida para aumentar nuestra comprensión y nuestro conocimiento. Si no estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios y no estamos dispuestos a practicar lo que hemos estudiado, no creceremos. Y nuestro testimonio se verá afectado porque nuestra vida no armoniza con nuestras palabras. Crecemos en gracia y sabiduría mediante modelos inspiradores que nos ilustran lo que significa vivir según la palabra de Dios. No hay mejor ejemplo que Jesucristo y ninguna fuerza motivadora más poderosa que Él. Él nos dio un modelo para seguir. Vivió en plena armonía con la voluntad de Dios. Audioescuelasabática.com. Domingo 21 de junio. La palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Estudiar la palabra de Dios cuidadosamente y con el método apropiado es muy importante. Pero también es importante, y quizás incluso más, que pongamos en práctica lo que aprendimos. El objetivo final de estudiar la Biblia no radica en adquirir un mayor conocimiento, por maravilloso que sea. El objetivo no es que dominemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos domine a nosotros, que cambie nuestra vida y nuestra forma de pensar. Eso es lo que importa. Estar dispuestos a vivir la verdad que hemos aprendido significa estar dispuestos a someternos a esa verdad bíblica. Esta decisión a veces implica una lucha intensa, porque estamos librando una batalla sobre quién tendrá la supremacía en nuestro pensamiento y en nuestra vida. Y al final solo hay dos bandos para elegir. Escucha Filipenses capítulo 2, versos 12 al 16. ¿Qué dicen estos versículos acerca de cómo debemos vivir? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sí, Dios obra en nosotros, pero lo hace a través del Espíritu Santo, el único que nos da sabiduría para entender la Santa Biblia. Además, como seres humanos pecaminosos, a menudo nos oponemos a la verdad de Dios y librados a nuestras propias maquinaciones, no obedeceríamos la palabra de Dios.
Romanos capítulo 1, verso 25, Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. Sin el Espíritu Santo no hay aprecio por el mensaje de Dios, no hay esperanza, no hay confianza, no hay amor en respuesta. Mediante el Espíritu Santo, Dios en verdad es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13. El Espíritu Santo es un maestro que desea guiarnos a una comprensión más profunda de las Escrituras y a una apreciación gozosa de la palabra de Dios. Trae la verdad de la palabra de Dios a nuestra atención y nos da nuevas ideas sobre esas verdades para que nuestra vida se caracterice por la fidelidad y una obediencia amante a la voluntad de Dios. Nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, pero cuando reciban la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlos con las evidencias de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 1, página 493. De esta manera, las cosas espirituales se interpretan espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versos 13 y 14, y podemos seguir con alegría la palabra de Dios mañana tras mañana. Isaías capítulo 50, versos 4 y 5. Filipenses capítulo 2, verso 16 dice que debemos asirnos de la palabra de vida. ¿Qué crees que significa eso? ¿Y cómo lo logramos? Escucha Deuteronomio capítulo 4, verso 4, que enseña algo similar. ¿Cuál es nuestro papel en todo este proceso? Deuteronomio capítulo 4, verso 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Audioescuelasabática.com. Lunes 22 de junio. Aprendamos de Jesús. No hay mejor ejemplo para seguir ni más inspirador que Jesucristo. Él conocía las Escrituras y estuvo dispuesto a seguir la palabra escrita de Dios y cumplirla. Escucha Lucas capítulo 4, versículos 4 y 8 y versículos 10 al 12. ¿Cómo utiliza Jesús las Escrituras para contrarrestar las tentaciones de Satanás? ¿Qué nos dice esto sobre cuán medular debe ser la Biblia para nuestra fe, especialmente en momentos de tentación? Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículos 10 al 12. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús conocía bien las Escrituras. Estaba tan íntimamente familiarizado con la palabra de Dios que podía citarla de memoria. Esta familiaridad con la palabra escrita de Dios debió haber sido el resultado de un valioso tiempo de calidad con Dios al estudiar las Escrituras. Si no hubiera sabido las palabras exactas de las Escrituras y el contexto en el que aparecen, podría haber sido engañado fácilmente por el diablo. El mismo diablo citó las Escrituras y las utilizó para sus propósitos engañosos. Por lo tanto, el solo hecho de citar las Escrituras, como lo hizo el diablo, no es suficiente. También es necesario saber qué más tiene que decir las Escrituras sobre un tema y saber su significado correcto. Solo esa familiaridad con la palabra de Dios nos ayudará,
como Jesús, a no ser engañados por el adversario de Dios, sino a resistir los ataques de Satanás. Vez tras vez leemos que Jesús abría la mente de sus seguidores para entender las Escrituras al remitirlos a lo que está escrito. Lucas capítulo 24, verso 45 y 46, Mateo capítulo 11, verso 10, Juan capítulo 6, verso 45 y otros. Daba por sentado que quienes leen las Escrituras pueden llegar a comprender correctamente su significado. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas capítulo 10, verso 26. Para Jesús lo que está escrito en la Biblia es la norma por la que debemos vivir. En Juan capítulo 7, verso 38, Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, les señaló a sus seguidores lo que dice la Escritura. Solo mediante la Biblia sabemos que Jesús es el Mesías prometido. Son las Escrituras las que dan testimonio de él. Juan capítulo 5, verso 39. Jesús mismo estuvo dispuesto a cumplir con las Escrituras, la palabra de Dios puesta por escrito. Si Él estuvo dispuesto a hacerlo, ¿qué nos dice esto sobre lo que deberíamos hacer nosotros también? ¿Cuál ha sido tu experiencia al utilizar las Escrituras en tu lucha contra la tentación? Es decir, cuando te viste tentado, ¿comenzaste a leer la Biblia o a citar las Escrituras? ¿Qué sucedió como resultado y qué aprendiste de esa experiencia? Audioescuelasabática.com. Martes 23 de junio. Jesús versus las Escrituras. Escucha Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. ¿Qué poderoso mensaje nos da Jesús acerca de su relación con la Biblia? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Algunos afirman que cuando Jesús hablaba sus palabras, reflejaban un marcado contraste con las palabras de las Escrituras, según se encuentran en el Antiguo Testamento. Dicen que las palabras de Jesús estaban incluso por encima de las palabras de la Biblia. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús dijo: «Oísteis que fue dicho, pero yo os digo». Mateo capítulo 5 versos 43 y 44. Comparar con Mateo capítulo 5 versículos 21, 22, 27, 28, 33, 34, 38 y 39. Cuando Jesús pronunció estas famosas palabras en el Sermón del Monte, no trató de desechar ni de abolir el Antiguo Testamento, como afirman algunos intérpretes. Él respondió a varias interpretaciones de las Escrituras y a las tradiciones orales que algunos intérpretes de su época utilizaban para justificar su comportamiento hacia los demás, que Dios no toleraba y que nunca ordenó, como aborrecer al enemigo. Ver Mateo capítulo 5, verso 43. Jesús de ningún modo abolió el Antiguo Testamento ni disminuyó su autoridad en ninguna medida. Al contrario, el Antiguo Testamento, por cierto, prueba quién es Él. Es más, Jesús profundizó el significado de las declaraciones del Antiguo Testamento al señalarnos las intenciones originales de Dios. Utilizar la autoridad de Jesús para descalificar la Santa Biblia o para denigrar algunas de sus partes como no inspiradas, quizás sea una de las críticas más sutiles a las Escrituras y sin embargo es la más peligrosa, porque se hace en el nombre mismo de Jesús.
Tenemos el ejemplo de Jesús de cuánta autoridad le dio a las Escrituras, que en su época consistía solo en el Antiguo Testamento. ¿Qué más evidencia necesitamos sobre cómo deberíamos considerar el Antiguo Testamento también? Lejos de debilitar la autoridad de la Escritura, Jesús siempre la defendió como una guía confiable. De hecho, declara inequívocamente en el mismo Sermón del Monte: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Mateo capítulo 5, verso 17. Y sigue diciendo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 19. ¿Cuáles son algunas de las doctrinas clave que hasta el día de hoy se fundamentan en el Antiguo Testamento? Piensa, por ejemplo, en la creación, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y la caída, Génesis capítulo 3. ¿Qué otras verdades cristianas primordiales encontramos en el Antiguo Testamento que luego se amplifican en el Nuevo Testamento? Audioescuelasabática.com. Miércoles 24 de junio. Tiempo a solas con la palabra de Dios. Nuestra vida tiende a ser agitada y llena de tensión y estrés. A veces tenemos que trabajar mucho solo para sobrevivir y poner comida en la mesa. Otras veces, incluso cuando tenemos cubiertas las necesidades básicas de la vida, nos atosigamos porque queremos cada vez más. Queremos las cosas que creemos que nos harán sentir felices y realizados. Pero como nos advierte Salomón en el libro de Eclesiastés, eso no siempre es así. Cualquiera que sea la razón, quizás estemos tremendamente ocupados en nuestra vida, por lo que es muy fácil desplazar a Dios en medio del ajetreo. No es que no creamos en Él, sino que simplemente no pasamos tiempo de calidad leyendo, orando y acercándonos al Señor, en cuya mano está tu vida. Daniel capítulo 5, verso 23. Podemos estar demasiado distraídos con otras cosas como para pasar el tiempo de calidad con Dios. Todos necesitamos momentos en los que deliberadamente reduzcamos la velocidad para encontrarnos con el que es nuestro Salvador, Jesús. ¿Cómo puede hablarnos el Espíritu Santo si no hacemos una pausa para escuchar? En el momento especial a solas con Dios, en la lectura de su palabra y en la comunicación de la oración está la fuente de nuestra vida espiritual. Escucha Salmos 37:7, Salmos 46:10 y Salmos 62, 1, 2 y 5. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre pasar tiempo a solas con Dios? ¿Por qué es tan importante este tiempo a solas con Dios? Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 62, 1, 2 y 5. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Si amas a alguien, disfrutas pasar tiempo a solas con ese ser amado. Elige un lugar en el que puedas leer y reflexionar sobre la palabra de Dios sin interrupciones.
En nuestra vida agitada, esto puede tener éxito solo si deliberadamente reservas un tiempo específico para este encuentro. A menudo, el comienzo del día es ideal para estos minutos de tranquilidad y reflexión. Esos momentos antes de que comience el día de trabajo pueden convertirse en una bendición para el resto del día, porque los valiosos pensamientos que obtienes te acompañarán durante muchas horas. Pero sé creativo para hallar el tiempo de calidad adecuado que necesitas para encontrarte con Dios sin interrupciones. Estar conectado con el Dios viviente en la Biblia mediante la oración afecta tu vida como ninguna otra cosa. Con el tiempo, esto contribuirá a que seas más semejante a Jesús. ¿Cuán deliberado eres al hacerte un tiempo para pasar a solas con el Señor? ¿Cómo son esos tiempos y cómo te ayudan a conocer aún mejor la realidad y el amor de Dios? Audioescuelasabática.com. Jueves 25 de junio. La memoria y el canto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Memorizar las Escrituras trae bendiciones multiplicadas. Cuando conservamos pasajes preciosos de la palabra de Dios en nuestra mente, podemos dar nueva vida a lo que aprendimos de memoria y aplicarlo en circunstancias nuevas y cambiantes. De esa manera, la Biblia impacta directamente en nuestro pensamiento y nuestras decisiones, e influye en nuestros valores y comportamiento. Memorizar las Escrituras da vida a la Biblia en nuestra experiencia diaria. Además, nos ayuda a adorar a Dios y a vivir una vida fiel de acuerdo con las Escrituras. Recordar las Escrituras palabra por palabra es una tremenda protección contra los engaños y las falsas interpretaciones. Aprender las Escrituras de memoria nos permite citarlas, incluso cuando no tenemos una Biblia a mano. Esto puede convertirse en un tremendo poder para el bien en situaciones en que surgen tentaciones o cuando nos enfrentamos a desafíos adversos. Recordar las promesas de Dios y fijar nuestra mente en la palabra de Dios antes que en nuestros problemas eleva nuestros pensamientos a Dios, quien tiene 1000 maneras de ayudarnos cuando nosotros no vemos ninguna. Escuche Efesios capítulo 5 verso 19 y Colosenses capítulo 3 verso 16. Cantar la palabra de Dios, ¿cómo puede establecerla y fortalecerla en nuestra mente? Efesios capítulo 5 verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3 verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonar las palabras de la Biblia también puede ser una forma poderosa de memorizar pasajes de las Escrituras. Al cantar, recordamos más fácilmente las palabras de la Biblia. Combinar las palabras de las Escrituras con bellas melodías las arraiga en nuestros pensamientos con mayor firmeza y será una forma efectiva de disipar los estados de ánimo ansiosos. Niños y adultos por igual fácilmente pueden entonar y memorizar pasajes de las Escrituras relacionados con melodías sencillas pero armoniosas.
Las escrituras fueron la inspiración para numerosos oratorios, sinfonías y otras obras musicales de fama mundial que han dado forma a la cultura cristiana y la han influenciado a lo largo de los siglos. Las composiciones que elevan nuestra mente y dirigen nuestros pensamientos a Dios y su palabra son una bendición maravillosa y una influencia positiva en nuestra vida. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de alabanza deberíamos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Patriarcas y Profetas, página 645. Audioescuelasabática.com. Viernes 26 de junio, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en El Camino a Cristo, El privilegio de orar, páginas 79 a la 89. El ojo natural no puede nunca contemplar la gracia y la belleza de Cristo. La iluminación interior, la obra del Espíritu Santo que revela al alma su real impotencia, su condición desesperada, desprovista de la misericordia y el perdón del que cargó con el pecado, de la total suficiencia de Cristo, es lo único que puede capacitar al hombre para discernir la infinita misericordia, el inconmensurable amor, la benevolencia y la gloria de Jesús. Alza tus ojos, página 153. Habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenas y sensuales, la forma más eficaz de resistirlo es decir, escrito está. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 661. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué papel juega la realidad del libre albedrío en todas nuestras decisiones en lo relacionado con la fe y la obediencia? Aunque muchos aspectos de la vida escapan a nuestro control, tenemos libertad de elección con respecto a las cosas cruciales, las que pertenecen a la vida eterna. ¿Qué estás haciendo con el libre albedrío que Dios te ha dado? ¿Qué tipo de decisiones espirituales estás tomando? 2. Piensa en el papel que el sábado puede y debe desempeñar en términos de darnos un tiempo a solas con Dios. ¿De qué manera guardar el sábado te protege de estar tan atrapado trabajando y haciendo cosas que no pasas suficiente tiempo con Dios? ¿Cómo puedes aprender a hacer del sábado la bendición espiritual para la que fue creado? 3. ¿Cuál es tu experiencia de pasar tiempo a solas con Dios en oración y estudio? ¿Cómo impacta tu fe en esta práctica espiritual? ¿Cómo debería impactar tu fe? En clase, si se sienten cómodos, hablen de los momentos personales de lectura y oración y lo que obtienen de ellos. ¿Cómo podrían beneficiarse los demás de lo que aprendiste? 4. ¿Cuáles son algunos de tus versículos de memoria preferidos? ¿Qué es lo que te gusta de ellos? ¿Por qué ha sido una bendición memorizarlos? www.audioescuelasabática.com presentó Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre abril-junio 2020. ¿Cómo interpretar la Biblia? Autor Frank M. Hazel y Michael G. Hazel. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com con la colaboración de Arnaldo González, diseñador web, lector
Raúl Benjamín Bustamante.